Ujú, estamos grabando, sí, parece que sí. Bueno, ok, estamos de vuelta. Share screen. Vamos a compartir la pantalla. Y bueno, esto básicamente es un video aleatorio en el cual vamos a desarrollar una pregunta que quiero ver cómo es mi avance curricular a medida que pasa el tiempo. En esta ocasión vamos a ver solo un problema que es del curso de Física 3. Ya estamos después de los parciales. Y vamos a colocar esto acá. Bueno, vamos a ver el problema número uno porque me pareció interesante y no logré resolverlo en la práctica calificada. Ah, Al menos no del todo. Bueno, en sí nos dicen que un protón con velocidad v es inyectado en una región en la que existe un campo magnético B, ah, y que veamos la figura uno porque se inyecta de esa manera. Acá están considerando un eje de coordenadas. El eje horizontal es el eje X, el eje vertical es el eje Z. Y bueno, yo voy a considerar para la solución un eje que está entrando, y a ese eje le voy a llamar mi eje Y, porque convencionalmente para hacer la regla de la mano derecha, para que salga más rápido, ah, ah, voy a utilizar eso. Muy bien, acá vamos a considerar que el campo magnético B es horizontal, o sea, paralelo al eje X. Y vamos a considerar que la masa del protón es 1,67 por 10 a la 27, menos 27 kilogramos. La velocidad del protón es Vp, donde Vp es 10 a 7 metros por segundo, multiplicada por coseno de 37 y más seno de 37K. Y esto es la carga de de la partícula que está cargada, por lo que va a experimentar una fuerza magnética al entrar el campo magnético. La idea, la pregunta sería, ¿cómo es esa fuerza y por qué va a afectar y cómo va a afectar? No solo debemos describir el problema cualitativamente, sino cuantitativamente, y es algo que debemos de tener en cuenta en cualquier problema de física y extrapolar casos. En esta parte no lo he hecho porque no, no he podido ver más allá, al menos no ahora, pero pienso hacerlo. Muy bien, el inciso A nos preguntan, ¿cuál es el tiempo que demora en llegar la partícula a la carga desde el origen, porque parte de acá, hasta el punto P? El punto P se encuentra a una distancia 0,1 metros. Y la segunda pregunta es el valor, bueno, el siguiente inciso, perdón, el valor mínimo del campo, acá, obviamente acá debe ser, ah, se sobreentiende que debe ser el módulo, porque el campo va a tener una misma dirección, a fin de que el protón pase por el punto P. Sí, o sea, no todos, no todas las intensidades en módulos del campo magnético que tenemos acá van a hacer que esta carga llegue al punto P. Y nos podemos dar cuenta de eso tan solo suponiendo que el campo vale cero. Si el campo vale cero, esto nunca va a tocar P, sino va a trazar una trayectoria en línea recta. ¿Ok? En este caso sería una función afín. Bien. Bueno, en su momento no lo hice, he hecho la solución y está acá. Bien, del gráfico tenemos lo siguiente. Acá está el eje XZ. El punto P está a una distancia L. Acá está mi vector. Todo bien chequeado, todo bien. Y bueno, lo que hice primero es deducir que la carga experimenta una fuerza magnética debido al campo magnético y esta es dada por esta ecuación de acá. Esta ecuación de acá fue experimentalmente hallada por Lorentz. Gracias, Lorentz. Un grande, grandísimo.
que nos dice que la fuerza magnética es proporcional a la carga, a la velocidad y al campo magnético, pero que es perpendicular al plano que forma tanto la velocidad como el campo magnético. Y eso se ve experimentalmente y expresado matemáticamente, pues Lorentz hizo esto. Gracias al producto vectorial que tiene esa particularidad, lo empleo acá. Bueno, solo vamos a reemplazar la velocidad por lo que nos dan es v sub p por coseno de 37i más seno de 37k, producto vectorial bi. Fíjese que el campo no nos da, sino nosotros ya lo hemos definido de esa manera, como va en esa dirección, tiene el vector unitario i, como es uniforme, hemos puesto de magnitud b. Luego, haciendo el producto vectorial, acá queda QV sub P por seno de 37BJ. Por la regla de la mano derecha, I por I es 0, ahí se anula. La componente en el eje X, la componente paralela al campo, ah, no genera una fuerza, pero la componente que es perpendicular, sí lo genera. Y de acá vemos que acá ha aparecido un nuevo vector unitario. El vector unitario J, J sombrerito, o J hat, no sé cómo se le llama en inglés, J hat o hat J. Como os dije, esto es un vídeo más casual, no hay un guión que debo seguir como los anteriores. Bueno, para entender este vector unitario J, he graficado mis ejes de coordenadas. Este es el eje X, Z e Y. Como vemos, es como si estuviera entrando al plano. ¿Ok? Vale. Luego, por tanto, la fuerza magnética no modifica el movimiento a lo largo del eje X. Claro, no lo modifica. La fuerza magnética estaría en el plano ZY. Y dado que la componente de la velocidad en el eje X no contribuye para la fuerza magnética, esta ah, va a seguir con su estado de movimiento que ya tenía, no la modifica. Y la pregunta que nos hace en el inciso A es cuánto demora en llegar hasta el punto P. Por tanto, si no modifica su estado de movimiento en ese eje, va a seguir o trazaría, experimentaría un movimiento rectilíneo uniforme por la primera ley de Newton, ley de inercia. Así, la carga realiza un MRU, perdón, a v sub x por t, se va a cumplir esto. Velocidad, rapidez por el tiempo es igual a la distancia que recorre. En este caso parte del origen, por eso sería L. El tiempo no lo sabemos, es lo que vamos a hallar. Y v sub x es la componente de la velocidad en el eje X. Sería v sub p multiplicada por coseno de 37. Coseno de 37 es 4 quintos, por tanto esto es vp es 10 a la 7. Y llevando esto operando, saldría 1,25 por 10 a la menos 8. Este es un 8. No se nota muy bien. 1,25 por 10 a la menos 8 segundos. Ah, micro. Estoy intentando hacer algo por 10. Vale. Si esto lo pasamos a escala de nanosegundos, vendría a ser 12,5 nanosegundos. Que sí es muy imperceptible para para el ojo humano o para una medición que nosotros tenemos a la vida diaria, o al menos para mí. Como observación hemos asumido el hecho de que la carga sí llega, porque puede pasar, como os dije, si el campo es cero, es algo intuitivo, no habría una fuerza magnética y la trayectoria seguiría una línea recta. Ya acá podemos también preguntarnos, ok, pero ¿estaría acelerando o no? Obviamente no, porque no hay una fuerza que modifique su estado de movimiento.
primera ley de Newton seguiría la misma, conservaría su estado de movimiento. No hay alguien que modifique eso, o no hay una interacción con algo para que se modifique. Bueno, el inciso B ya es un poco más de análisis y es el que no llegué a culminar en la práctica. Me faltó, pero bueno. Ah, acá escribí, nos piden, voy a hacer recordar, nos piden hallar el tiempo, hallar el módulo del campo magnético mínimo tal que la partícula, la carga, pase por el punto P. Eso es lo que nos piden. La fuerza magnética toma esta forma, ¿no? J. Hace que cambie la dirección de la componente de la velocidad perpendicular al campo. ¿Por qué? Porque la componente que es paralela al campo no contribuye a la fuerza magnética, solo la componente que es perpendicular. Es decir, esta velocidad, perdón, es modificada por esta fuerza magnética. Pero el hecho de que la fuerza magnética también sea perpendicular a esta componente hace que la trayectoria que siga, fijémonos solo en el plano ZI, sería como una circunferencia. Porque, en primer lugar, no hay una componente que sea normal, es decir, que sea paralela a la velocidad en el eje Y, ¿ok? No hay una componente. Y tampoco hay una fuerza que modifique el módulo de la velocidad en, en una recta tangencial. No hay una fuerza que lo modifique. Además, dado que la fuerza magnética es siempre perpendicular a la velocidad, en este caso al plano, ¿ok? Ah, en sí no va a ser un plano porque la partícula estuviera saliendo, sería como un helicoide cilíndrico, ¿ok? Pero se entiende la idea, dado que la fuerza magnética es siempre perpendicular a esa trayectoria, ah, no va a hacer trabajo. Si no hace trabajo por el teorema de la conservación de la energía, o por un teorema que sabemos de energía, este no sería de la conservación, el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. Si el trabajo es cero, la variación de la energía cinética sería cero, por lo que la velocidad, o la rapidez, perdón, se conservaría. Por eso este módulo tiene que ser constante. Si el módulo es constante, la fuerza es siempre normal a la trayectoria, estamos hablando del plano, describiría un movimiento circunferencial uniforme. A eso se le conoce como MCU. Y ustedes pueden hacer por la regla de la mano derecha en cualquier punto, ¿eh? Acá he puesto 4 puntos, el campo sale y van a ver que la fuerza magnética tiene esa dirección. Luego observamos que cada vez que pasa por el eje X, esto es de notar, porque esta carga va a dar una vuelta y va a pasar otra vez por el eje X. Esto, como dije, esto se ve en 3D. Esto va a dar una vuelta, va a llegar al eje X. Va a dar otra vuelta, va a llegar al eje X. Va a llegar al eje X. Pero dentro de la distancia desde 0 hasta L, porque va a ser un recorrido, ¿ok? Puede hacer muchísimas vueltas, ¿no? Puede hacer bastantes vueltas. ¿De qué va a depender el número de vueltas de el cual haga la carga del campo? Y esto lo vamos a ver acá. Bueno, ah, observamos que cada vez que pasa por el eje X es cuando ha dado una vuelta completa, o sea, después de T, que es el periodo del MCU. Ujú. Luego de una vuelta, que es el periodo del MCU, llega otra vez al eje X o pasa otra vez por el eje X como mínimo. Y según la ley de Newton, ah, la fuerza, que es la derivada
la cantidad de movimiento respecto al tiempo, que en este caso la masa es constante, por eso podemos emplear esto, trabajando en la componente normal, ¿ok? En la componente normal vamos a descomponer esto, una componente tangencial y otra componente normal. ah, Vendría a ser fuerza centrípeta, que es la fuerza normal, es igual a la masa por la aceleración centrípeta más normal, aceleración normal, perdón. Pero esa fuerza centrípeta, ¿cuál es la única fuerza? Es la fuerza magnética. Y ya, pues eso sería fuerza magnética es igual a la masa por la velocidad, en este caso, bueno, la rapidez. En este caso sería ah, V ortogonal. En este caso es VP por seno de 37. ¿Por qué? Bueno, es la componente que está en el eje Z. Recordemos que la componente en el eje X no contribuye, solo es la del eje Z. Y bueno, tomaría esta forma. Ahora, también debemos recordar que como está haciendo un MCU, esta componente ortogonal es igual a omega, que es la velocidad angular, o rapidez angular en este caso, por el radio, que es el radio de la trayectoria del MCU. Por definición, la rapidez angular es 2pi partida por el periodo, tomaría esta forma. Luego, planteamos que el valor mínimo de B se da cuando t es igual al t minúscula. ¿Por qué? Porque puede puede dar varias vueltas, pero como mínimo va a dar solo una vuelta, ¿no es así? Como mínimo. Podemos asumir que hay, por ejemplo, periodos del MCU en los cuales son menores a ese t minúscula, pero y va a dar muchas vueltas. De hecho, si nosotros consideramos valores superiores al B que nos va a salir, en este caso 5,25 Tesla, ah, va a dar varias vueltas, pero aún así va a llegar al punto P. Claro que tiene que, ah, en este caso tiene que ah, cumplir con estas ecuaciones. No todos los B van a cumplir que va a llegar al punto B, al punto P en esta ocasión. Podemos asumir que ese periodo es mucho menor al T minúscula que nos ha salido en el primer inciso y aún se cumple que la carga va a llegar al punto P. Así tenemos, reemplazando en las ecuaciones anteriores, F sub m era m por la velocidad al cuadrado sobre r, ¿no? SV lo vamos a reemplazar por omega por r, y vendría a ser omega al cuadrado por r al cuadrado sobre r. Entonces, omega al cuadrado por r, que es lo que está acá. Fuerza magnética, bueno, tenemos esto, ya habíamos calculado, Q V sub P por seno de 37 por B es igual a la masa. Y acá se pueden obviar algunos pasos. Esto ya es cuestión de cada uno. Acá debí obviar unos pasos. Por ejemplo, este R de acá lo puedo expresar como el V ortogonal sobre omega, por definición. Ese omega de abajo se cancela con el de arriba y nos quedaría solo 2pi sobre t. 2pi sobre t. Y esa componente ortogonal de la velocidad, v sub p por seno de 37, se cancelaría también en ese lado y solo pasaríamos a dividir la carga y nos quedaría esto de acá. Es decir, el B mínimo va a ser m sub p 2pi sobre qt. Reemplazando los datos que tenemos, 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos por 2pi, partida por 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb por 1,25 por 10 a la menos 8 segundos, nos sale que la magnitud del campo magnético mínimo es 5,25 Tesla. Si consideramos ah, periodos que son menores a T, ¿ok? Porque si el periodo es mayor, por ejemplo, si el periodo es mayor, va a pasar por el eje X, pero no en P, porque ya lo va a pasar.
¿A qué me refiero? Ah, nosotros estamos admitiendo que la partícula, esperen, mm, me he planteado una cosa. Sí, 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 está bien. Podemos asumir o no. Me parece que está mal, me parece. Bueno, sí, creo que está mal. Ah, creo que está mal. Sí, sí, está mal, de hecho, está mal, está mal. Ignoremos esta parte, ignoremos esta parte. Creo sí, debe estar mal. Vale. A lo que me referí es que la trayectoria que va a experimentar la partícula sería algo así. Algo así. Y bueno, ya luego sigue. Ahora, mm, vale, esta ecuación de acá, ahora como me doy cuenta, se va a cumplir siempre. Esta ecuación de acá siempre se va a cumplir. Ya, algo. Estaba pensando en algo. La trayectoria que va a trazar la partícula, la carga, va a ser como un helicoide. Y solo va a llegar o solo va a pasar por el eje X, en este caso, cuando haya completado un periodo, cuando haya pasado un tiempo T. ¿Ok? Pero es bueno preguntarse, ¿estaría bien? ¿Qué pasaría si el periodo que hemos considerado que es igual a T no es igual a este? Es decir, que recién dé una vuelta, por ejemplo, por acá, y recién llega acá. Consideremos que nuestro caso ideal en el cual llegue al punto P, en ese caso sería cuando es el T que hemos dicho, es este, ¿ok? Ojo que acá, esta ecuación B es igual a m2pi sobre el periodo sobre multiplicada por la carga, ah, siempre se va a cumplir. Esta ecuación siempre se va a cumplir. No hemos utilizado alguna noción ahí, sino después ya hemos considerado que el periodo es igual a T minúscula. Si consideramos que el periodo fuese mayor a ese T minúscula, entonces cuando llegue a T minúscula, no va a pasar por el punto T, no, sino va a seguir haciendo una trayectoria para recién llegar, porque le falta. Si T mayúscula es menor que T minúscula, entonces le va a faltar tiempo
cuando llegue al T minúscula para recién completar una vuelta. Es decir, que ah, no va a poder, no va a poder hacerlo. Pero si consideramos periodos que son menores al T minúscula, por ejemplo, mm, mm, consideremos, por ejemplo, que el periodo es 1/2 T minúscula. En ese caso, acá este es el eje X, este es el eje Z. Consideremos eso, el periodo es igual a T minúscula. Acá es T minúscula, acá está el punto P. Daría dos vueltas, ¿no es así? Daría dos vueltas. Uno, dos. Y si consideramos que el periodo es 1/3 de T minúscula, daría tres vueltas. Pero, ¿cuál es lo mínimo? Lo mínimo sería una vuelta. Con mínimo me refiero a este B. Porque esto es inversamente proporcional, bueno, acá sería así, al periodo. Es decir, que mientras más periodo le demos, más pequeño va a ser el B. Mientras más periodo necesitemos, más pequeño va a ser el B. Y mientras menor periodo necesitemos, porque eso siempre se va a cumplir, mayor va a ser el B. Así que, ¿cuál es lo mínimo para que satisfaga esas condiciones? Es que llegue solo en una vuelta. Puede llegar haciendo dos vueltas, puede llegar haciendo tres vueltas. Y el hecho de que haga más vueltas y llegue a P es porque necesita menos tiempo. Es decir, el periodo neces- es, necesita menos tiempo. Si has hecho tres vueltas y has llegado al T, es porque el periodo es T/3. Pero como mínimo, para que eso satisfaga nuestras condiciones de que pase por el punto P y solo va a pasar que va a llegar al punto P cuando haya completado un periodo, es cuando T es igual a T minúscula. Es la única opción. Y bueno, pues ahora sí creo que está un poco más detallado. Esto debe quedar, bueno, esto debe ser un poco más específico, debe hacerlo. No me explayé mucho. Creo que sí, solo que no me acordaba, porque mira, si se fijan, acá escribí, puede asumirse que T menor es a T minúscula y aún se cumple lo que acabo de decir. Capaz debí encerrar esto. Sí, creo que debí encerrar esta ecuación de acá me refiero, y luego dar un pequeño análisis. El análisis es de que B y T son inversamente proporcionales y como mínimo, dado que solo va a pasar por el eje X dando una vuelta como mínimo, es cuando ha completado una sola vuelta, es decir, cuando T es igual a T minúscula, el T que hemos calculado anteriormente. Ah, bueno, eso sería todo. Ah, hay una cuestión, hay un análisis más que quiero enseñar, que es acerca de la fuerza centrípeta. O sea, no se puede preguntar, ya, pero
No está muy exacto esto de que has explicado acá. Porque, ¿por qué sucede esto? O sea, ¿me puedes detallar un poco más acerca de ello? Y bueno, lo he hecho. Y para eso vamos a guiarnos primero de las matemáticas y luego vamos a hacer un análisis de la figura. Vale, vamos a considerar primero que la velocidad de la partícula o de la carga tiene tres componentes. Y bueno, el campo magnético es constante. Por Lorentz tenemos esto. Producto distributiva. Nos quedaría esto, solo esto. Y bueno, en nuestro caso hemos considerado que la velocidad inicial en el eje Y, acá debe ser inicial, acá falta. Acá debe ser inicial. ¿Ok? Vendría a ser esto. Esta es la fuerza magnética inicial. No en todo instante va a ser así. Su magnitud va a ser la misma, pero la dirección no va a ser así. La dirección cambia porque va a ser una circunferencia en el plano y z. Ahora, por Newton sabemos lo siguiente, ¿no? F es igual a m por a, considerando que la masa es constante. Y trabajando con componentes, tendríamos lo siguiente. Eso de acá. Ahora, esa fuerza, ¿cuál es la única fuerza que actúa? Es la fuerza magnética y vendría a ser esto de acá. Igualando componente con componente, vemos que la aceleración en el eje X es cero, conserva su estado de movimiento, no pasa nada ahí, por eso hemos considerado que es un MRU. Acá consideramos esta componente, M por A sub I es igual a Q por EB sub Z por B. Luego tendríamos eso de acá para el eje, para la componente en el eje Z. Ahora acá he denominado mi constante K, Q por B sobre M, porque estas tres son constantes también. Y tendríamos lo siguiente, eso de acá y eso de acá. Trabajando con ecuaciones diferenciales, tendríamos eso de acá y esto de acá. Ah, y por condiciones iniciales tendríamos que la rapidez en el eje Z, la componente de la velocidad en el eje Z, es esto de acá. Ah, la rapidez inicial en el eje, la rapidez inicial o la componente de la velocidad en el eje Y es cero, no hay. Parte del origen, parte del origen. Ese sistema es equivalente a los siguientes. Menos k al cuadrado por z derivada es igual a derivar tres veces z. Y de la otra, y de la otra, para la otra variable, en este caso y, sería lo mismo. Y resolver estas ecuaciones, o bueno, este sistema sí es un poco complicado. Tendríamos que hallar z en función del tiempo. No lo he hecho. Es muy interesante cómo todo se puede sistematizar, digamos. Acá deberíamos hallar z en función del tiempo y en función del tiempo. Estoy seguro de que va a salir como una especie de circunferencia. Pero, vale, ese es el aspecto matemático. En el aspecto físico, se puede considerar dos ejes. Es algo que ya les comenté. Dos ejes, un eje normal y un eje tangencial. La fuerza se puede descomponer en sus componentes, ¿no? Una tangencial y otra normal, en este caso le he puesto centrípeta. Y la componente centrípeta va a ser la que va a modificar la dirección o al menos una velocidad que tenga una componente en ese eje, en el eje normal. Y la fuerza tangencial va a modificar el módulo, pero no la dirección de en este caso, una componente de la velocidad que esté en ese eje, una velocidad tangencial, digamos. La velocidad tangencial.
La fuerza centrípeta se enfoca en modificar la dirección y la fuerza tangencial se enfoca en cambiar la magnitud. Pero en nuestro caso, la fuerza magnética es siempre perpendicular, no tiene una componente tangencial, por lo que la velocidad va a ser un módulo constante. La fuerza magnética es una fuerza normal en todo momento a la trayectoria de la carga. La fuerza tangencial es nula, no cambia el módulo tangencial de V. La fuerza normal es cero, no hay componente en el eje normal, solo cambia la dirección de la velocidad. Va a ser un MSU. Y eso sería todo. Me dio un lapsus acá en la segunda, en la primera pregunta, segundo inciso, el inciso B. Sí, estuvo bueno. Me ha gustado la práctica. Bueno, eso sería todo. Como os dije, no hay un libreto para hacer estos videos. Básicamente quiero ver cómo es el avance curricular que llevo a lo largo de los cursos y de paso también a ayudar a otros. No sé, tal vez pueda ayudar a alguien. Y también chequear, ah, porque puedo subir teoría, no solo práctica, para practicar para los exámenes y los parciales, pues. Bueno, eso sería todo. Espero que os haya gustado y nada, nos vemos a la próxima.